Estamos de vuelta en ADN Hoy. Estamos muy atentos porque en cualquier minuto vamos a tener una comparecencia de autoridades de la Brigada de Derechos Humanos, el Jefe Nacional de Derechos Humanos de la PDI, refiriéndose a la detención esta madrugada de un exoficial desvinculado muy recientemente de Carabineros, que va a ser formalizado en las próximas horas por su responsabilidad directa como autor material presunto del disparo que quitó la visión al estudiante Gustavo Gatica. Estamos muy pendientes de eso, entonces vamos a estar interrumpiendo lo que estemos informando para tener esa información en ese minuto. En el intertanto vamos a conversar de todos modos desde ya con esa advertencia y le pedimos la comprensión respectiva al presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón, a quien ya tenemos en la línea. Señor Simón, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ustedes son muy madrugadores en el programa. Así es, gracias por respondernos. Hay varias cosas que conversar porque hay situaciones que tienen que ver además con el COVID-19, con la respuesta y la cobertura que están dando las instituciones de salud previsional. Pero yo quisiera partir por el tema de las alzas, porque muchos afiliados están recibiendo por estos días y semanas las cartas de las ISAPRES advirtiéndoles que tienen alzas en sus planes. Recordemos que por marzo se había anunciado que las aseguradoras estaban aplicando este año un reajuste promedio de 4,5% en los precios base de los planes de salud. Esto tenía que empezar a regir desde julio y días después de este anuncio, que el gobierno consideró inoportuno en su minuto, así lo planteaba por esos días el ministro Gonzalo Blumel, estaba revisando la información, el presidente Piñera anunció una postergación del alza para noviembre, para que empiece a aplicarse en noviembre. Entonces va a haber unos meses de holgura antes que se aplique el alza. Pero resulta que el alza es de 4,5 igual y se va a aplicar de todos modos, y lo que no se cobre por los planes anteriormente, al menos así me llegó el aviso de mi ISAPRES, señor Simón, me está advirtiendo que lo que no me cobren en los meses en que no aplicaría, ¿me lo van a cobrar después? Eventualmente el mecanismo que tienen las ISAPRES para adecuación de precios está arreglado, está absolutamente establecido en la ley. Y por lo tanto se debe seguir y se debe cumplir con tal mecanismo. Lo que usted describe es absolutamente correcto. La adecuación continuó desde el punto de vista administrativo. Desde el punto de vista práctico, lo que se ha hecho es postergarlo hasta fin de año, ¿no es cierto? Tal como usted lo indicó, en el sentido de que durante este año y hasta noviembre, las personas no tienen que pagar esa diferencia, sino que de ahí en adelante se retomará y se podrá ver qué es lo que sucederá con esa adecuación. Ahora, las ISAPRES están siempre atentas a ir siguiendo la realidad, lo que está sucediendo en el día a día respecto de la situación de la pandemia, respecto de la situación económica, respecto de la cesantía, y habrá que revisar a final de año, habrá que revisar cuando estemos cerca de la fecha en la cual termina esta postergación, que tal como usted la describió es en noviembre, ver qué medidas de ahí en adelante se deberán tomar para poder hacerse cargo de la situación en ese momento. Ojalá, esperemos todos, me imagino que estamos todos en esa misma línea, que el país ya esté muy cercano a la normalidad, o por lo menos ya se haya recuperado en parte importante, pero habrá que verlo y las decisiones se tomarán en función de la información que exista en ese momento. Ya, lo que está claro y lo que quería esclarecer, señor Simón, es que aquello que a uno no le cobren como alza entre julio y noviembre, igual se lo van a cobrar como recargo cuando se empieza a cobrar el alza después de noviembre. Sí, de alguna forma eso quedó establecido con ese criterio, con ese concepto en el acuerdo que está vigente hasta hoy día. Pero como digo, todas las decisiones pueden ser revisables y modificables, y dependerá de la situación en su momento qué es lo que va a suceder. Señor Simón, le rogamos por favor la comprensión, tenemos información del minuto y seguimos conversando, por favor, en unos instantes. Ahora, en ADN, servicios informativos. Vamos a ir a contacto de inmediato con Richard Jiménez. Richard. Habla el jefe nacional de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, Juan Carlos Carrasco, a propósito de la detención del comandante Claudio Crespo, a quien se le vincula directamente con los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica el pasado 8 de noviembre en el contexto del estallido social en los alrededores de la Plaza Baqueano, Plaza de la Dignidad. Escuchemos. Materia de la investigación, y eso se pone a disposición de los tribunales, y son ellos los que van a determinar, ¿no es cierto?, si hay responsabilidad o no
y si también en estos hechos hay responsabilidad de terceros. ¿Cuál ha sido la colaboración que ha tenido en estos momentos esta persona, este ex carabinero? ¿Ha colaborado desde su detención? ¿Ha entregado algún antecedente nuevo? No, la verdad que nosotros siempre, insisto, en estos delitos que son de apremio ilegítimo, en este caso, ¿no es cierto?, que es el delito por el cual se le imputa es apremio ilegítimo, lesiones graves y gravísimas. Acá lo importante es que se hizo un trabajo profesional, criminalístico en el sitio del suceso, donde comienza esto el 8 de noviembre, tras el estallido social, y debido a lo mismo sumamos, ¿no es cierto?, la experticia, y de hecho se tuvo que hacer pericias jamás vistas en Chile. ¿Qué pericias? Pericias balísticas en las cuales lograron determinar en conjunto a otro cúmulo de evidencia, determinando una cronología de videos aportados por la ciudadanía, aportados también por sacados, ¿no es cierto?, obtenidos por los investigadores en el sitio de suceso, lo que determinó que le cabría responsabilidad en los hechos a este ex teniente coronel. La investigación interna determinó manipulación de las imágenes de las cámaras GoPro que utiliza Carabineros, que utilizaba ahora ex oficial de la institución policial. ¿Eso también han podido ustedes establecer en la investigación? Sí. ¿Qué dice él con respecto a la acusación que se le hace? Tengamos presente que las investigaciones internas son paralelas a un proceso judicial, a una investigación judicial e investigativa. Y por supuesto que si en este minuto doy luces respecto a la evidencia y el trabajo investigativo, estarían de medio la investigación que realiza esta Brigada de Derechos Humanos. ¿Fue la única persona que disparó en esa ocasión, Claudio Crespo, o se está investigando si hubo disparos de otros oficiales o de otros funcionarios de Carabineros? Sí, así, la responsabilidad, esta investigación está en desarrollo, no ha acabado aún, igual que las otras investigaciones. Esta no es la única investigación que tiene Derechos Humanos por delitos de apremio ilegítimo, lesiones graves, lesiones en general. Y la responsabilidad de otros o otros participantes de estos hechos en materia de investigación. Prefecto, ahí está la palabra del oficial, prefecto jefe de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, no descartando que posiblemente, habrá que ver aquello, dijo, otras personas estén involucradas con los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica, el manifestante de que quedó ciego el pasado 8 de noviembre en el contexto del estallido social en el centro de Santiago. Mirna, Mauricio. Sí, una sola pregunta, tengo la duda. ¿El comandante Claudio Crespo está activo o está desvinculado o está en una situación especial mientras se realizaba la investigación? En este momento él está desvinculado porque hace algunas semanas, según pudo establecerse la investigación sumaria de Carabineros, él manipuló una cámara GoPro, de estas cámaras personales que portan los carabineros para grabar sus procedimientos. Frente a eso fue desvinculado. Ahora, hay que decir que con el paso del tiempo la investigación sumaria nunca avanzó propiamente tal para sindicarlo como el autor de los disparos, que es lo que se le está sindicando por parte de la Policía de Investigaciones por la instrucción del Ministerio Público. Y de hecho, una vez que se estaba avanzando en identificar a esta persona, recién el sumario de Carabineros pudo determinar al menos la responsabilidad administrativa por la manipulación de esas imágenes. Perfecto, Richard, estamos en contacto. Hasta cualquier momento. Lo escuchaste por ADN 91.7. Hablamos con la verdad. Era la información del momento entonces que meritaba interrumpir la conversación que estábamos teniendo con el presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón. Lo seguimos teniendo en la línea. Gracias por su comprensión, señor Simón. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes. No. Muy interesante el cómo mantienen al día a las personas a través de este reporteo en forma constante. Esa es la idea. Retomemos el tema porque quería amarrar el capítulo ahí de las alzas de planes de las ISAPRES este año con un contrapunto acá. Porque por disposición de la Superintendencia de Salud, recordemos que desde este año, al menos en parte de los casos, ya no corre la discriminación hombres-mujeres. Empieza a emparejarse la cancha en los costos de los planes que tienen por el famoso tema tan controversial de las tablas de factores, de riesgo, en fin, y ya mujeres y hombres que estén entrando al sistema, contratando planes nuevos, pagan lo mismo. Pero la impresión que queda, y esa es la pregunta, señor Simón, es que, claro, eso aparece como un acto de toda justicia, pero como hay un alza que al final supera el costo, por ejemplo, para una pareja que tenía antes y que tiene ahora el plan de salud,
en el fondo, a ver, se lo planteo bien en chileno, como que las ISAPRES se sacan los pillos del tener que igualar los planes a hombres y mujeres, subiendo los planes entonces en sus precios base en esta magnitud, lo que hace recordar a algunos hasta la ley de estacionamiento. Ya. No es, para nosotros la verdad es que lo que ha ido pasando es que el sistema se ha venido perfeccionando ya desde el año pasado, en el cual se ha venido avanzando en esto mismo que usted muy bien me indica, en una modificación en relación con las coberturas de las mujeres. Lo primero que se hizo el año pasado fue eliminar cualquier plan que no tuviera cobertura maternal completa, de tal manera de que las mujeres accedieran a todo tipo de atenciones frecuentes sin ningún problema. Los llamados planes sin útero. Así es. Y lo segundo, para poder ya restablecer este funcionamiento como más normal, fue lo que usted indica respecto del cambio en abril. En abril lo que sucedió fue que efectivamente se cambió de una modalidad en que cada ISAPRE podía tener hasta 2 tablas de factores distintas, las cuales efectivamente producían diferencias por sexo. Se llegó a una sola. Hoy día todas las ISAPRES funcionan en base a una sola tabla de factores que no tiene diferencia por sexo. Al mismo tiempo se aprovechó la oportunidad para corregir el problema con los niños. También había algunas críticas en relación a que los niños entre 0 y 2 años tenían precios más elevados, y de alguna forma también se moderó la diferencia por edad, en el sentido que también se disminuyó eso. Y por lo tanto es una nueva tabla de factores. Y como la composición del precio al final es la mezcla entre el precio base y la tabla de factores, se producen movimientos entre uno y otro. Pero el resultado final promedio respecto de lo que pagan las personas sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que esto tiene efecto respecto de los nuevos contratantes, que en general son las nuevas personas que están ingresando al sistema, son las mujeres y los hombres que están comenzando su vida laboral. Y evidentemente que a la ISAPRE les interesa que tales grupos familiares, tales nuevos grupos familiares, esos nuevos trabajadores ingresen al sistema. Por lo tanto, no tienen mayor interés en que los precios se modifiquen respecto de esos grupos. Entonces, lo que se ha producido ahora, como digo, es una baja en la tabla de factores y quizás una alza en el otro, pero que da como resultado, que es lo más importante, respecto del cotizante, no tiene efecto en promedio un efecto relevante o siquiera algún efecto en lo que a crecimiento de precios se refiere. Sí, conversamos a esta hora con el presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón. Gonzalo, lo siguiente, hay varios beneficios que es importante aclarar y que se han producido a propósito de la pandemia, como un examen costo cero, entendemos también en materia de hospitalización, en telemedicina, beneficio también para las personas que han quedado cesantes. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, este es un año bien especial, ¿no es cierto? Y para el sector salud es más particular todavía, en el sentido que tiene que hacerse cargo de la pandemia, tratar de resolver el tema. Y nosotros somos parte del sector salud. Y en ese sentido se han tenido que tomar las medidas de tal manera de enfrentar este tema de la mejor forma posible, siempre teniendo al cotizante como foco, al cotizante y a su familia como foco. Y en ese sentido se han producido modificaciones muy relevantes. Unas son directas con la atención de salud, ¿no? En el sentido que se ha tenido que incluir exámenes nuevos y al mismo tiempo mejorar las coberturas de esos exámenes de tal manera que no haya ningún impedimento para las personas de alcanzar el diagnóstico. Se ha tenido que mejorar y facilitar el acceso a hospitalizaciones para aquellas personas que necesitan la atención, sobre todo en este tema del COVID, que ya van entre 4.000 y 5.000 personas en el sector privado hospitalizadas por este camino, con hospitalizaciones que son en algunos casos costosísimas. La mayoría de ellas no necesariamente así, pero hay registros de hasta hospitalizaciones por 190 millones de pesos en el COVID. Y por otro lado, además de eso, han aparecido cosas que son nuevas, en el sentido de tener que hacerse cargo de prevención y control de la pandemia. Para eso, ¿no es cierto?, el gobierno lo que hizo fue cambiar las licencias médicas, incorporando licencias médicas de carácter preventivo. Esto es algo único. En Chile no existía esta modalidad. Las licencias médicas siempre eran para una persona que tenía un evento agudo que necesitaba resolver en un cierto momento. Ahora se están otorgando licencias médicas para personas que pueden estar en sospecha de tener o no una enfermedad, de tal manera de que esa persona pueda
cumplir con la cuarentena cabalmente y con eso minimizar el contagio hacia las personas. Eso ha significado alrededor de 100.000 licencias médicas adicionales en el caso de las ISAPRE. El financiamiento de 100.000 licencias médicas son alrededor de 50.000 millones de pesos adicionales. Aparte de eso, y con esto cierro este primero, se ha tenido que incorporar mayor tecnología, porque como la gente, muchas de ellas han estado limitadas en su desplazamiento, acceder a muchas atenciones que no necesariamente tienen que ver con el COVID, pero que sí pueden ser necesarias en un cierto momento, se tuvo que buscar una modalidad distinta, y para eso tanto la atención telefónica, la atención médica telefónica, que en el caso de la ISAPRE, en toda la ISAPRE es gratuita, también se incrementó de manera importante y ya se han dado 1 millón de atenciones médicas gratuitas. Además de eso se incorporó la telemedicina, que ha sido un boom. Como ejemplo les comento que en marzo el número de atenciones de consultas médicas por telemedicina fue de 130 consultas en el mes, o sea, muy bajo. Pero luego de eso, hasta el día de hoy, se han venido acumulando y ya van 130.000 atenciones a través de telemedicina. Y evidentemente que los servicios de la ISAPRE se han tenido que modificar de tal manera que las personas puedan acceder a ellos a través de las páginas web, etcétera, para que no tengan que estar moviéndose de un lugar a otro. Por lo tanto, también ha obligado el sistema a modernizarse, a buscar nuevos mecanismos para otorgar la atención de salud y el servicio propio que las ISAPRE otorgan. Sí, ¿sabe lo que me llama mucho la atención lo que usted acaba de decir, no? O sea, lo que cuesta una hospitalización COVID. Es una cosa increíble, la cantidad de dinero que puede estar involucrado ahí. Le pregunto lo siguiente, porque ligado a eso, ¿qué ha pasado con las licencias médicas de personas que están asintomáticas? ¿Se han cursado efectivamente? ¿Ha habido, digamos, cobertura para ellas también? ¿Se acuerda que había toda una polémica al comienzo? La mayoría, al principio, hay que recordar que, como digo, este es un tipo de licencia médica nueva, no se entendió. Creo que hubo 4 o 5 circulares en relación con esto que fue perfeccionando el sistema y la comprensión por parte de todos para que esto operara correctamente. Pero hoy día, de las 100.000 licencias COVID, la mayoría tienen que ver o con contacto estrecho o con sospecha. O sea, la amplia mayoría de esas 100.000 licencias médicas que se han emitido tienen que ver precisamente con lo que usted indica, que es el propósito de prevenir y evitar los contagios. Señor Simón, yo no sé si es tema o no, pero cuando se empieza a hablar ya de las vacunas en el mundo, el ministro de Salud decía ayer que en Chile va a ser gratuita, pero uno supone que ese va a ser el plan público de salud. ¿Es tema para las ISAPRES una eventual cobertura de las vacunas, si es que hay importaciones paralelas a las que puede hacer el Estado, por ejemplo? Si los centros médicos, las clínicas traen vacunas, ¿caen en algún tipo de categoría o no? Lo que sucede es lo siguiente, es que los programas de vacunación tienden a ser programas del Ministerio de Salud por una razón médica. Para que las campañas de vacunación sean efectivas y sean correctas, se necesita alcanzar a un mínimo de la población dentro del total del grupo. Para lograr la inmunidad colectiva o de rebaño tan comentada. Exactamente, y por lo tanto todos los años hay campañas, todos los años hay, ustedes las difunden, todas las campañas todos los años respecto de inmunizaciones de diferentes tipos, no necesariamente de las que la gente conoce normalmente. Y esas campañas siempre están de mano del ministerio, porque el ministerio es el que se preocupa de hacer esta campaña general para toda la población, para asegurar alcanzar ese mínimo necesario de la población y alcanzar esta inmunidad que todos necesitamos. Entonces, en general, eso es manejado centralizadamente por el Ministerio de Salud, aportado por el Ministerio de Salud. Pero pasa, por ejemplo, con la influenza. Yo, por ejemplo, todavía no estoy en el grupo transmito mi testimonio personal, no estoy en el grupo de adultos mayores que tienen que vacunarse, por ejemplo, que es uno de los grupos, así como los niños hasta los 6 años, si no me equivoco, este año. Pero uno puede vacunarse contra la influenza pagando por ella. Así es. En un centro privado. Entonces, correcto, y en general lo que sucede es que si uno ve las ISAPRES, lo que hacen es que establecen convenios con la farmacia, normalmente, o con algún centro en particular, de tal manera de que aquellas personas que no están recibiendo la vacuna directamente por el Estado o gratuita o no ser parte del grupo prioritario puedan tenerlo en condiciones muy especiales o con algún aporte que le hace la ISAPRE, de tal manera de que no le resulte complicado tener acceso a esa atención. ¿Eso habría entonces también en este caso eventualmente?
Como digo, es la respuesta normal que han hecho las ISAPRES para facilitarle a la gente el acceso a la atención y a la vacunación. Es algo que se ve en el momento que vaya saliendo, va a depender de lo que salga. Al final, claro, lo que se ha transmitido a público es que los valores son relativamente bajos de la vacuna individualmente. Ok, Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRES, gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de comentar esto. Nos parece muy importante que la gente conozca que las ISAPRES están haciendo el esfuerzo que corresponde. Se han hecho cargo ya incluso de 20.000 personas desde el punto de vista de la cesantía, que también ha afectado al país, para que ellos puedan seguir recibiendo la atención a través de su ISAPRE. Muchas gracias por la oportunidad de informar a la gente. Al contrario.